Primero, pues agradecer el espacio que nos han dado. Digamos que desde ACESCO hemos estado preocupados por el tema de la sostenibilidad desde hace mucho tiempo y el acero pues es nuestro core. Entonces, hoy simplemente vengo a contarles un poquito de lo que hemos aprendido y lo que hemos estudiado durante muchos años. ¿Qué vamos a hablar nosotros hoy? Básicamente vamos a hablar de tres temas. Uno, vamos a hablar de qué es el desarrollo sostenible, un concepto general. Luego vamos a hablar de la sostenibilidad ya dentro de la industria del acero. Y luego, básicamente, qué retos nosotros tenemos en la cadena de valor del acero y cómo los estamos abordando a partir de ejemplos, básicamente. Nosotros en ACESCO somos transformadores de acero, no somos productores de acero, para que lo tengan, digamos, en mente, que eso en principio le diría a uno que es como limitado el campo de acción que uno puede tener, pero vamos a ver al final en los retos de la cadena de valor que uno realmente puede hacer cosas en toda la cadena y no solamente en el pedacito donde uno supuestamente está. Entonces, bueno, vamos a iniciar. El tema de desarrollo sostenible hay que analizarlo y arrancar desde el punto de vista de la definición de desarrollo sostenible. Entonces, pues como dice ahí, desarrollo sostenible es, satisfacer las necesidades de la generación presente. Ese digamos que es el primer componente, sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, ¿cierto? Esa es una definición que tiene la ONU desde el año 87. Importante que son dos cosas lo que tenemos que tener aquí. Uno, nuestras necesidades y dos, las necesidades futuras. Eso es básicamente lo que se busca con un desarrollo sostenible. Entonces, eh, hay digamos, hay una iniciativa que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos son importantes conocerlos. ¿Por qué? Porque fue la forma en que el mundo comenzó a volver esto un poco más entendible y aplicable, ¿cierto? Los objetivos de desarrollo sostenible son 17, son los que ustedes ven ahí. En general, esos 17 objetivos lo que pretenden es luchar contra la pobreza, cuidar el planeta y disminuir la desigualdad, ¿cierto? Entonces, este digamos que es como el marco más general que tenemos hoy en día y es algo a lo que nos tenemos, digamos, que remitir cuando estamos hablando de desarrollo sostenible, ¿cierto? Cada uno de de estos objetivos, pues tiene un plan de trabajo y una agenda a 2030, ¿cierto? Entonces, de pronto uno se pregunta, bueno, ¿esto cómo funciona con lo que siempre me han hablado a mí de sostenibilidad? A mí siempre me han hablado de sostenibilidad en tres ejes, ¿cierto? El eje económico, el eje ambiental y el eje social. Entonces nosotros siempre hemos dicho, la sostenibilidad es necesario verla desde los tres ejes principales, desde lo social, desde lo ambiental y desde lo económico. Entonces, ¿por qué ahora me están hablando de objetivos de desarrollo? Y básicamente estamos hablando de lo mismo. Entonces, si nosotros miramos ciertos objetivos están enfocados en la parte social, ciertos objetivos en la parte económica y ciertos objetivos en la parte ambiental, con el objetivo 17, que es una alianza para que todo se dé. Pero realmente estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Como para que no generemos una, digamos, una confusión de por qué antes me hablaban de una cosa y ahora me están hablando de otra, ¿cierto? Y todo esto se centra básicamente en calidad de vida y en desarrollo sostenible. Ahora, ¿cómo entra el acero a jugar ahí? Hay una asociación de la que tomamos mucha información, se llama World Steel Association, una asociación que reúne información de la producción y uso del acero en el mundo. Entonces la vamos a escuchar bastante en esta presentación. Ellos hace unos años hicieron un análisis de materialidad y hicieron esta matriz o este cuadrito de qué aspectos eran importantes para los grupos de interés externos y qué aspectos eran importantes para los grupos de interés internos. Y digamos que aquí ya comenzamos a ver que estamos hablando básicamente de lo mismo. Ambiental, social y económico. Aparece un tema de gobernanza que se relaciona mucho con lo social, pero es básicamente lo mismo. ¿Y a qué llegamos? A que estamos hablando de temas, digamos, muy acorde a lo que está pensando el mundo, ¿cierto? Economía circular, cambio climático, eficiencia energética, reciclabilidad, ¿sí? Manejo del agua. O sea, son temas
que siempre hemos tenido nosotros en la cabeza. Entonces, esto es básicamente para mostrarles que el mundo del acero no está desconectado de lo que estamos haciendo en el resto de temas, ¿cierto? El acero está muy alineado con lo que nosotros estamos haciendo a nivel de sostenibilidad en cualquier área del mundo. Entonces, ¿esto realmente cómo se materializa? Porque todo lo que hemos visto son los objetivos, son, digamos, son los intereses, pero bueno, ¿y esto cómo realmente cómo lo puedo aterrizar? Entonces, este cuadrito es muy sencillo, es un diagrama de dos ejes, consumo de recursos, ¿cierto? En el eje de las X y estilo de vida en el eje Y, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que en un modelo de consumo de economía lineal, es decir, es consumo donde yo extraigo, transformo, uso y voto, es un consumo lineal que es a lo que estábamos acostumbrados desde hace mucho tiempo en el mundo, pues va a funcionar de esta manera, ¿cierto? Yo voy a consumir muchos más recursos a medida que mejoro mi estilo de vida, ¿sí? ¿Qué pasa? Que pues eso no es sostenible. Obviamente porque los recursos no son infinitos, tenemos un solo planeta, entonces necesitamos evaluar cómo estamos viviendo. Sin embargo, pues todos queremos tener un mejor estilo de vida. ¿Cuál es la aproximación? Bueno, la aproximación es que recuerden que debemos satisfacer nuestras necesidades, es decir, nuestro estilo de vida, pero ojo porque también tenemos que permitir que las generaciones futuras satisfagan sus necesidades. Entonces aparece algo que se llama, bueno, aquí básicamente vemos la gráfica, aparece algo que se llama economía circular, ¿cierto? Entonces, la economía circular pues tiene tres principios. Eliminar residuos y contaminación del diseño. Desde cómo va a usar un producto, debo pensar en el tema de residuos. Mantener productos y materiales en uso, es decir, tratar de alargar la vida útil de los productos. Es decir, esto, digamos que está completamente en contra o al revés. La obsolescencia programada está completamente en contra de este principio, ¿sí? Y regenerar los sistemas naturales. Entonces, digamos que la mejor aproximación que tenemos hoy en día se llama economía circular y la idea es que la economía circular llegar a tener un estilo de vida igual al que tenía, pero consumiendo menos recursos, lo cual pues es básicamente el objetivo. Sin embargo, aquí hay que mirar algo muy en detalle y es que muchos sistemas, ¿cierto? Necesitan un tiempo para regenerarse, ¿sí? Y recuerden que yo tengo un objetivo que se llama regeneración de sistemas naturales. Entonces, muchos sistemas tienen un límite de consumo de recursos para que sean digamos, para que se puedan regenerar. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque la economía circular es muy buena, pero también tiene uno que tener en cuenta a dónde está afectando. Y simplemente hay temas en los que yo tengo que cambiar mi estilo de vida, ¿sí? Yo estoy muy en contra, por ejemplo, de los pitillos. Los pitillos, así sean, digamos, biodegradables o todo lo que quiera, pitillo no tiene mucho sentido. Y es algo que simplemente cuando uno comienza a indagar con la gente, al fondo es porque es más chévere tener un pitillo que tomar del vaso. Entonces, hay cosas que uno puede cambiar, ¿cierto? Y hay que tener muy en cuenta cuáles son estos límites para permitir que el planeta pueda regenerarlos y podamos ser sostenibles a futuro, ¿cierto? Y todo esto, pues obviamente está relacionado con los objetivos de desarrollo. O sea, estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Los objetivos de desarrollo tienen 4 objetivos en función del consumo de recursos y otros objetivos en función del estilo de vida, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que seguimos en una, digamos, seguimos en un área como muy etérea. Bueno, ¿y yo qué hago? ¿Cierto? Ya sé que tengo un estilo de vida, ya sé que es una economía circular, pero ¿y eso realmente cómo lo aterrizo? Entonces hay una herramienta que se llama ciclo de vida de producto. El ciclo de vida de producto es maravilloso porque es quien realmente le dice a uno qué está pasando con los materiales, qué está pasando con los transportes, la producción, todo con respecto a algo de lo que yo estoy utilizando. Entonces, el ciclo de vida donde arranca en algo que llamamos A1, que es la extracción de materias primas, es decir, cojo de la tierra y extraigo cosas. En el caso del acero, pues viene encaminado esta extracción para una producción de acero, ¿cierto? El A2 es cómo transporto yo eso,
¿cierto? Porque donde yo extraigo materia prima y produzco el acero, pues tengo que traerlo, por ejemplo, a Colombia, donde no producimos aceros planos, entonces toda la materia prima es importada, ¿sí? Luego, mi manufactura, aquí es donde realmente estamos nosotros, aquí es donde está Sesco, y donde uno diría, bueno, yo hago aquí muchas cosas, pero ¿y qué pasa con el resto? ¿Cierto? Entonces, Sesco está aquí parado, que es la manufactura. Los usos, que es B, cómo lo usa la gente, cómo estoy yo procurando que esto se pueda reciclar, ¿cierto? Y efectivamente cómo se recicla aquí en el D. Entonces, el ciclo de vida me está mostrando absolutamente cómo, o me está transparentando cómo es el impacto de la fabricación de un material dentro de, el ciclo de uso de ese material. ¿Listo? Y vuelve y juega. Ok, listo, ya sé el ciclo. Y entonces yo necesito evaluar, necesito números. Ok, existe algo que se llama declaración ambiental de producto. Y digamos que todo lo que vimos de aquí para atrás se vuelve importante es porque eso queda en una declaración ambiental de producto. Y como lo dice acá la declaración ambiental de producto, pues básicamente, ¿qué me va a dar a mí? Me va a dar datos objetivos, comparables y verificados, es decir, verificados por un tercero. No es que yo diga que hago las cosas bien, es que yo tomo unos datos que son comparables con otros procesos y alguien me los verifica y me dice, sí, señor, lo que usted está diciendo está bien, ¿cierto? Entonces, por eso dice que es por tercera parte y esto me da una idea de cómo es el comportamiento de esos productos, pero en el ciclo de vida del producto, es decir, en todo el proceso. Y realmente ahí es donde la declaración ambiental de producto se vuelve una herramienta tremendamente poderosa para entender qué es lo que está pasando con un producto que yo coloco al mercado. ¿Sí? Muchas veces uno dice, ok, no, es que mi producto es sostenible porque yo lo hago de tal material. Pero sí, pero ¿qué pasa? Si yo lo hago de tal material, estoy en un pedacito del ciclo. ¿Qué pasa con todo el ciclo? ¿Listo? Entonces, vamos a hablar más adelante de la declaración ambiental del producto, pero digamos que todo lo que hemos visto como teoría y de para dónde tenemos que ir, lo podemos evaluar como a través del ciclo de vida que se expresa a través de la declaración ambiental de producto. ¿Listo? Pasando a nuestro segundo tema, sostenibilidad en la industria del acero. Entonces, ya enfocándonos exclusivamente en el acero, digamos que lo primero que tendríamos que mirar es cómo ha evolucionado el acero a nivel mundial. Porque si es un material que realmente está en desuso, pues no tendría mucho sentido. Sin embargo, aquí vemos que registros de World Steel desde el año 50, 1950, pues lo único que muestran es que el acero es un material que siempre va en crecimiento, ¿cierto? Entonces, en los últimos años, desde el año 2020, el acero, digamos que la producción mundial de acero se ha estabilizado, ¿sí? Sería esta curvita que vemos acá como muy planita, pero digamos que eso tiene sus explicaciones. No es que el acero se haya dejado de usar, sino que ha habido muchas cosas que se han juntado que han hecho que el acero se ralentice en su crecimiento, ¿sí? Vino primero el COVID, luego vino el tema de transporte, ¿se acuerdan del el lío de los contenedores? Luego vino el tema de las guerras, ¿sí? Y luego el tema de el canal de Panamá y el canal de Suez, ¿cierto? Que también hacen que sea difícil mover el acero a nivel mundial. Eso ha generado que el acero se estabilice, pero también hay cosas positivas y es que vía diseño se ha logrado que la gente utilice mejores aceros. Entonces, yo hoy en día, vía diseño, puedo utilizar menos acero para lograr lo mismo, es decir, aceros de mayor resistencia. Entonces, eso también hace que uno con menos acero pueda generar mayores construcciones. Entonces, todo eso sumado es lo que nos genera que aquí haya digamos, como una meseta de producción del acero en los últimos años, pero realmente, históricamente, lo que vemos es que el acero tiende a crecer. Eso que, digamos, que el acero sea sostenible. ¿Por qué? Porque solo voy a ver que esto va a crecer. Entonces, ¿cómo se usa el acero en el mundo? ¿Sí? World Steel tiene una grafiquita donde nos dice, vea, en 2023 hay más o menos 1.800, un poquito menos de 1.800 millones de toneladas de acero en el mundo en uso y básicamente la infraestructura se lleva o utiliza el 52% de esa producción.
Es decir, para infraestructura nosotros necesitamos sí o sí acero, ¿sí? Hay otros componentes, eh, pero realmente el mayor componente es construcción e infraestructura. Y hay un componente importante y es que para generar energías alternativas, como son energías solares o energías eólicas, necesito acero, ¿cierto? Entonces, ese tipo de energías se miden básicamente por megavatios. Entonces, perdón, un megavatio de energía solar, yo necesito 40 toneladas de acero. Y un megavatio para energía eólica necesito 150 toneladas de acero. ¿Esto dónde se ve reflejado? Básicamente se ve reflejado en estas torres, en las aspas, ¿sí? Y en esto básicamente se ve reflejado en las estructuras de soporte de todos los paneles solares, ya sea, digamos, soporte sobre techo o soporte a piso, pero básicamente todo eso va con acero. ¿Listo? Esto es World Steel. ¿Qué nos dice una empresa, una entidad que se llama Alacero? Alacero es como un World Steel, pero solamente de Latinoamérica. Entonces, Alacero nos dice, vea, en Latinoamérica funciona así y vemos que la distribución es prácticamente la misma, ¿cierto? Es decir, nosotros vamos a hablar de casi el 50% de componente de acero en construcción, el 50% del consumo de acero en América Latina se da para construcción e infraestructura. Aquí me faltó infraestructura, se me borró. Y los otros funcionan muy parecido. De pronto, un poquito el tema de automóviles y otros transportes, porque en Latinoamérica basamos nuestro transporte mucho en automóviles. Pero básicamente la distribución es igual. Es decir, el acero crece y la infraestructura utiliza un montón de acero. El consumo de acero se mide normal, o sea, se cuantifica normalmente por el consumo de acero per cápita en país. Para Colombia, pues básicamente el consumo per cápita siempre ha estado alrededor de unos 70, 80 kilogramos eh, cada año, ¿cierto? Este consumo es bien bajito. Si ustedes miran países como Chile, donde están 112, Brasil 107, Argentina 110, es decir, ellos consumen mucho más acero per cápita que lo que consume Colombia. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que seguramente en el país el desarrollo del acero va a ser mucho más grande. Es decir, a futuro vamos a consumir mucho más acero. Y si uno mira niveles globales, pues el nivel global está en 219 kilos eh, cada año per cápita, o sea, estamos muy, muy lejos del promedio mundial. ¿Eso qué nos indica? Que también el consumo de acero en Colombia tiende a crecer y va a crecer, ¿cierto? Entonces, todo eso nos refuerza que es importante mirar el tema de sostenibilidad del acero, porque es un producto que en el mundo crece, que lo necesitamos para construcción de infraestructura y que en Colombia tenemos un consumo muy bajo y lo único que uno puede esperar es que esto crezca, ¿sí? Desde el punto de vista de los elementos, esta es una tablita que es muy chistosa, pero a mí me parece muy buena y es básicamente una tabla periódica deformada mostrando como qué tanta capacidad tiene el planeta de entregarnos a nosotros materiales, es decir, qué tantos recursos tenemos en el planeta de materiales, ¿cierto? Los que están en verde es que tenemos, digamos, cierta tranquilidad con eso y a medida que los colores se vuelven más rojitos, es que tenemos mucha menos disponibilidad de esos materiales, ¿cierto? De aquí resaltar básicamente estos tres. El hierro, ¿por qué? Básicamente el hierro es el gran componente del acero, ¿cierto? Entonces, digamos que el hierro está en verdecito, tendría una disponibilidad relativamente viable a futuro, ¿cierto? Pero yo tengo resaltado aquí el zinc y el aluminio. ¿Por qué? El zinc y el aluminio son elementos que nosotros utilizamos de manera importante para recubrir el acero, para protegerlo. Es decir, cuando uno habla de un elemento galvanizado, principalmente está hablando de utilización de zinc como recubrimiento, y cuando uno habla de un elemento metalum o galvalum, está hablando de un componente importante de aluminio con algo más de zinc. Entonces, son elementos que hay que tener en cuenta digamos, en nuestro diseño, ¿cierto? Y viendo esto, pues uno diría, pues eliminemos el zinc y solo trabajemos el aluminio, ¿sí? Pero hay un tema importantísimo y tenemos que ver ciclo de vida de producto, ¿cierto? Si yo solamente veo un pedacito,
pues me dejo llevar por esto. Listo, no hay zinc, solo aluminio. Pero cuando yo miro, ok, ¿qué tan complejo es extraer y transformar el aluminio? Es el material más complejo de extraer y de transformar que podemos tener, ¿sí? Entonces, si yo miro la tabla anterior, digo, vamos con el aluminio. Si miro esta tabla, digo, olvídese del aluminio. Entonces, estos ejemplos que les pongo es básicamente para decirles la sostenibilidad hay que mirarla de manera integral. No puede uno mirar punto a punto. Y ese es el gran, digamos, problema, creo yo, de la sostenibilidad, y es que muy fácilmente uno muestra lo que quiere mostrar y no muestra lo que no quiere mostrar y sale con una empresa súper sostenible cuando realmente puede que no. La única manera de realmente entender cómo funciona esto se llama ciclo de vida de producto y declaración ambiental del producto. Ahí está expresado absolutamente todo, ¿cierto? Entonces es importante tener eso en la cabeza. Normalmente cuando uno habla de acero, siempre le dicen, ok, reciclemos. Esa es la solución. Entonces tenemos un montón de chatarra, electrónica, tenemos un montón de cosas que puedo reciclar, versus extraer de la naturaleza. Reciclemos, ¿cierto? Entonces uno mira los comparativos entre algo que se llama minería de desechos y minería subterránea, y efectivamente reciclar es una maravilla, ¿cierto? Aquí vemos un comparativo donde de una tonelada de desechos pues saco un montonón. Bueno, aquí hablan solamente de cobre, plata y oro, pero la relación de lo que yo puedo sacar de una tonelada de desechos versus una tonelada de mineral es absurda. O sea, aquí son, el valor inferior son 50 kilogramos de cobre, mientras que aquí son 3, ¿sí? Y cuando hablo de oro, pues imagínense, estamos en 150 gramos versus 0.2. O sea, el reciclaje es muy bueno. El problema es que no nos podemos centrar en el reciclaje, ¿sí? ¿Por qué? Cuando uno mira la producción de acero, el acero produce parte de su, digamos, de su consumo, de su producción a nivel mundial, se basa en el reciclaje. El acero tiene un comportamiento maravilloso, y es que puede ser reciclado las veces que uno quiera sin perder propiedades. Eso no lo tienen muchos elementos en el planeta, ¿sí? Entonces el acero puede ser reciclado las veces que yo quiera y conservo las propiedades del acero. Sin embargo, eh, el uso del material reciclado no es tan alto como uno quisiera, ¿sí? Es decir, China, que es el mayor productor de acero en el mundo en el 2021, solamente el 22% de su producción venía de acero reciclado, ¿sí? Y si uno mira, ve, aquí está el 2020, 2021, si uno mira cómo cambia esto en el tiempo, realmente las modificaciones son muy, muy bajitas. Eso es muy estable o sube un 1% o algo así. Entonces, realmente, digamos que el mundo no produce tanto acero a partir de reciclaje como lo que uno necesitaría. Entonces, lo primero que a uno se le ocurre es, venga, pues no, prohibamos el uso de la fabricación de acero de mineral y solo utilicemos acero de reciclaje. Si es tan maravilloso, ¿sí? Pero entonces vuelve uno a la sostenibilidad. Recuerden que yo tengo que garantizar que las generaciones futuras puedan satisfacer sus necesidades. Entonces no puedo limitar eso. Lo que tengo que hacer es buscar cómo la producción de acero, ¿sí?, es sostenible en el tiempo. Y ahí entra un concepto que se llama economía circular, ¿sí?, donde uno entiende un poquitico hacia dónde va la industria del acero desde el punto de vista de sostenibilidad. La economía circular se basa básicamente en reducir, reusar, remanufacturar y reciclar, ¿sí? Es decir, el reciclaje es solamente uno de los componentes de la economía circular, ¿sí? Entonces, uno puede estar muy metido acá, pero resulta que reciclar también consume recursos, consume energía, y a veces muchísimo. Afortunadamente en el acero, como les digo, uno puede reciclar muchas veces y mantiene propiedades. Otros materiales, ustedes tienen que meterle mucha energía y no llegan a lo que necesitan. Entonces, eso hay que tenerle cuidado. Sin embargo, remanufacturar y reusar, pues son opciones muy interesantes, que no las vemos ahora porque no es parte, digamos, de nuestra cadena, ¿cierto? Pero son muy interesantes. Sin embargo, donde se está centrando la industria es aquí en reducir desperdicios, reducir energía, reducir el uso de materias primas y reducir la aplicación. Es decir, esto era lo que les decía hace un rato, de que con menos acero estamos haciendo lo mismo, es decir, aceros de mejor calidad, aceros de mayor resistencia, ¿cierto? Entonces, en la economía circular está la solución. Nosotros solo estamos viendo el reciclaje, que es muy bueno, pero a nivel de industria
es muy viable y es lo que está haciendo la industria y es pararse aquí en reducir, ¿cierto? Reusar y remanufacturar también es parte de la industria, pero digamos que no es, nosotros como transformadores de acero estamos mucho más metidos en el tema de reducir y de reciclar. Entonces, aquí ya entramos a, ok, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cierto? Entonces, volvemos al ciclo de vida. Volvemos al ciclo de vida. Recuerden que estamos extracción y producción de acero, transporte, manufactura, es decir, transformación, donde está Sesco, los usos, cómo voy yo a hacer que las cosas se puedan reciclar y ya las reciclar físicamente. Entonces, lo que les decía en un principio, desde la posición de transformadores de acero, que somos nosotros, estamos acá, uno diría, no, pues concéntrese acá, ¿qué es lo que usted puede manejar? Sí y no, porque realmente uno ve que los impactos pueden ser más grandes si tienen que ser adecuados. Vamos a ver cómo o qué es eso de adecuados, ¿cierto? Yo, desde el punto de vista del transporte, pues también puedo seleccionar mis proveedores de transporte adecuados, ¿cierto? Entonces, obviamente todo esto se mueve a partir de barcos y cosas, pero es lo mismo que si yo cojo y pongo un camión de hace 20 años a hacer un transporte o pongo un camión nuevo a hacer un transporte. Claramente el camión nuevo va a tener menos emisiones, va a gastar menos gasolina y ese tipo de cosas. Dentro de mi industria, pues puedo mejorar mis procesos. Ahí sí tiene uno, digamos que absoluto control hasta cierto punto, pero tiene uno mucho mayor movilidad, ¿cierto? En los usos, pues yo desde mis productos puedo mirar cómo es la vida útil y puedo alargar esa vida útil y también puedo mirar cómo hago para que mis productos sean más fácilmente reciclables. Porque acuérdense que el acero es reciclable, pero es que el producto no es solo acero, el producto va con otro poco de cosas. Y si ya ve uno un producto terminado como un edificio, como un puente, pues eso tiene muchos elementos. Entonces también uno puede intervenir ahí para que eso sea mucho más fácil y consuma menos recursos, ¿cierto? ¿Cuál es el lío? El lío es que, ok, listo, yo puedo hacer todo esto en mi ciclo de vida, pero ya que le pego primero, ¿qué es más importante? ¿Sí? Entonces, vuelve a uno a la declaración ambiental de producto. Y es la única manera. ¿Qué pasa con la declaración ambiental? Pues que es un chorrero de números que es bien complicado de entender, ¿cierto? Obviamente, la solución a esto pues es entender, estudiar y comprender. Para eso están las universidades, para eso están los entes educativos, donde uno puede entender cómo funciona esto, ¿cierto? Sin embargo, vamos a hacer un ejemplo con una línea de estas, que es como la más conocida, que es calentamiento global, ¿cierto? Calentamiento global, CO2 o CO2 equivalente, eso es lo que siempre le dicen a uno, ¿no? ¿Cuánto CO2 produce? Entonces, vamos a coger esta línea y la vamos a analizar. Entonces, esta línea, pues básicamente viene de estos pasos, que son estos mismos pasos. Por eso les ponía yo los numeritos A1, A2, A3, B, C y D, porque eso es lo que uno expresa en la EPD. Suministro de materias primas es A1, el transporte es A2, ya lo vimos. Acá están todos los procesos, en este caso es para una formación de un tubo, por ejemplo, porque esto se hace por producto, ¿cierto? Y luego cómo se va a utilizar y cómo se va a deconstruir y luego el potencial pues de que esto sea reciclable, que obviamente en el acero pues es muy alto, ¿cierto? Entonces si uno se pone a analizar este numerito de CO2 equivalente, se da cuenta que este total entre A1 y A3 es muy alto. Los números parecen iguales, pero si ustedes se dan cuenta, este está por 10 a la 3, esto está por 10 a la 1, a la 1, a la 2, a la 1. Entonces realmente este numerito es bien importante y si uno hace un desglose de esto, a lo que llega es que A1 es poderosamente grande, 94%. Es decir, el mayor impacto que hay el acero viene es de la extracción de materia prima y de la producción de acero. Ah, pues pucha, y yo estoy aquí en manufactura, ¿qué hago? Bueno, pues tengo que escoger un proveedor que realmente esté metido en el cuento. ¿Qué están haciendo los proveedores? Entonces, para entender qué están haciendo los proveedores, yo tengo que entender cómo es el proceso del acero. El proceso del acero viene una producción desde el mineral de hierro en hornos que consumen bastante energía, ¿cierto? Donde se adiciona un poquitico de chatarra y genera unas coladas de unos materiales semiterminados que yo transformo y entrego a los transformadores. O sea, Acesco está aquí. Nosotros arrancamos en este pedacito de aquí para allá. Entonces no tenemos control de acá.
Y esto es básicamente lo mismo del ciclo de vida. Este pedazo es A1, A2 está en el transporte porque estos elementos yo tengo que hacerlos llegar a la planta de Sesco que está aquí, entonces aquí hay un transporte que es A2 y A3 es lo que yo tengo completa maniobrabilidad, ¿cierto? ¿Y qué está haciendo la industria del acero? En ese pedacito está trabajando fuertemente porque ahí es donde está la mayor concentración de producción de CO2. Entonces, tradicionalmente, los hornos funcionan de esta manera con mineral de hierro, con coque y generan, digamos, el acero. Pero eso, si ustedes lo ven acá, que es la mayoría de producción a nivel mundial, que es el 71%, produce 2.3 toneladas de CO2 por cada tonelada de acero. Mientras que una producción como esta, que son producciones, digamos, relativamente nuevas, que son hornos de reducción directa, donde no utilizan coque, donde utilizan gas natural y cosas de ese estilo, ¿sí? Donde utilizan un poco más de chatarra, pues pueden llegar a tener una reducción significativa a 1.37 toneladas de CO2 por cada tonelada de acero. Y no olvidemos el acero producido solamente a partir de material reciclado, que obviamente es lo mejor, pero ya vimos que desde el punto de vista de sostenibilidad necesitamos estos dos. ¿Qué pasa? El mundo se está moviendo cada vez más. ¿Esto a dónde tiene que irse? Básicamente a que todas estas energías que yo estoy utilizando sean energías verdes. ¿Y esto cómo lo están logrando? Básicamente con hidrógeno y con energías renovables. Ahí es donde está trabajando la industria del acero para volver esto mucho más sostenible. ¿Sí? Recuerden que estamos en función de cuáles son los proveedores que yo debería seleccionar. ¿Y será que eso sea en el mundo? Claro, el gremio tiene una, digamos, una meta y es que a 2050 la producción de acero tiene que ser neto cero carbono. ¿Cómo lo están logrando? Básicamente hay unas emisiones que se generan hoy en día. Como les dije, el consumo de acero va a aumentar, por lo tanto la producción de acero debe aumentar. La idea es que a 2050, si no hacemos absolutamente nada, tendríamos un aumento de esas emisiones. Pero lo que se está haciendo es, uno, estos sistemas que les mostré ahora, que están incrementando el uso de chatarra, ¿sí? Y están incrementando el uso de energías como gas natural o hidrógeno, ¿cierto? Energías alternativas más limpias. Hay elementos, digamos, tecnologías nuevas que lo que hacen es capturar carbono del proceso. Es decir, listo, si yo tengo que producir algo de carbono, pues lo capturo para que no salga al medio ambiente, ¿cierto? Hay otras tecnologías que se están desarrollando, que no están tan implementadas, pero que la idea es que son tecnologías que producen todavía menos carbono, es decir, son este tipo de tecnologías, pero llevadas a un punto mucho más alto. Y como nosotros como gremio sabemos que nunca a partir de un proceso vamos a lograr tener cero emisiones, pues tenemos un, un pedacito al final que lo que hace es remover ese dióxido de carbono. Entonces, el objetivo es llegar a qué? A cero carbono a 2050. ¿Y cómo escojo yo mis proveedores? Bueno, hay proveedores que realmente están haciendo la tarea y tienen unos metas a 2025 y si ustedes se dan cuenta, todos quieren llegar a 2050 a carbono neutral, ¿cierto? Nosotros, el acero que traemos de China, lo traemos de este grupo. El acero, la mayor parte del acero que nosotros trabajamos es de Nippon Steel, ¿sí? Le hemos comprado a POSCO ciertos materiales con recubrimientos específicos. Para otros países, no Colombia, hemos trabajado con Tata Steel. Es decir, uno puede hacer eso. Si uno mira realmente la producción de acero, eh, de estas compañías dice 6.14% de la producción mundial. Uno dice, miércoles, eso no es nada. Pues el 6% puede no ser mucho, pero cuando uno ya mira números, estos son 116 millones de toneladas, ¿cierto? Y Arcelor tiene 79 millones de toneladas de acero. Para que ustedes se hagan una idea, Acesco, Grupo Acesco, o sea, no Acesco Colombia, sino Grupo Acesco, nosotros estamos en 10 países y tenemos 9 unidades de negocio, o sea, 9 empresas. Y nuestro consumo de acero son como 800.000 toneladas. ¿Sí? Es decir, cualquiera de estos nos da la producción a nosotros sin ningún problema. Entonces, uno ve estos números de pronto muy bajitos, pero realmente por la producción de acero en el mundo, pues eso es un montón de acero. Es decir, realmente la cadena
está comprometida y uno puede seleccionar proveedores sin ningún problema, buscando que reduzcan esto y buscando que el acero sea mucho más sostenible en el tiempo. Siguiendo con nuestro ciclo de vida, pues llegó al transporte. Entonces, para esto, ¿yo qué tengo que hacer? Vuelvo al análisis de ciclo de vida. Ok, ¿por qué? Porque resulta que el acero no es solo acero, ¿cierto? Yo tengo unos aditivos, unos aceites, tengo otros elementos, el zinc que les dije para recubrir, el aluminio que les dije, ¿cierto? Pinturas, polímeros, bueno, tengo un pocotón de cosas que tengo que meter ahí, no es solo acero, ¿sí? Y yo tengo que traerlos desde algún lado o, pues, o así sea nacional, igual tengo que moverlos. Entonces, yo tengo conocimiento de qué es lo que necesito, ¿cierto? Y desde dónde viene y a través de qué lo muevo. En general pongo aquí el barco porque pues obviamente de Japón pues a Colombia necesito llevar el acero por barco. Entonces, ¿qué hace uno? Uno coge y dice, ok, yo conozco de dónde viene, para dónde va, quién me lo va a traer, por dónde lo va a traer, ¿cierto? Y hago un análisis de cómo se está comportando esto. Y en cuanto al transporte marítimo, pues es un poco más difícil, pero hay bases de datos que le dicen a uno cómo es el comportamiento de los barcos dependiendo del año, del tipo de combustible. Entonces yo puedo comenzar a enfocar, digamos, mi transporte a ciertos proveedores que utilicen barcos más nuevos o que utilicen una energía un poco más limpia, es decir, un tipo de combustible mejor que el que tienen otros. Entonces, desde el punto de vista de transporte, yo también puedo influir. Ya escogí mi mejor proveedor de acero que está haciendo su esfuerzo para llegar a neto cero carbono 2050. Ahora escojo los mejores transportes o los mejores proveedores de transporte para que dentro del ciclo de vida se me reduzca ese impacto que estoy generando por ese transporte. Ahora, a nivel interno, ¿cierto? Mejoramiento de procesos, pues puede hacer un montón de cosas. Aquí traigo, digamos, como 3 o 4 ejemplos de lo que estamos haciendo nosotros en ACESCO, ¿sí? Traigo este primero porque es algo que a mí me encanta. Es la planta de tratamiento de agua que nosotros tenemos aquí en ACESCO Colombia, ¿cierto? Esto se llama fitorremediación porque básicamente esa punta de matitas, pues que yo trato el agua y los números pues son realmente increíbles. O sea, 735 metros cúbicos de agua al día es lo que yo trato ahí, ¿cierto? Es decir, son agua o es agua que pasa por el proceso, ¿cierto? Que recibe ciertos componentes dentro del proceso y que yo necesito hacer algo con ella porque no la puedo echar al río. Eso no es sostenible. Entonces, ¿qué hago? La paso por la planta, la limpio y parte de ella la vuelvo a reutilizar o la entrego al río, pero obviamente ya tratada y limpia, ¿cierto? Entonces, si ustedes se ponen a pensar 735 metros cúbicos de agua al día, el consumo promedio de una persona de agua, no de lo que se toma, sino de lo que consume, pues de que se baña, de que se lava las manos, todo ese tipo de cosas, está más o menos entre 100 o 150 litros por día. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es el consumo aproximado de entre 5.000 o 7.000 personas. Entonces yo estoy digamos, limpiando el agua que podría utilizar alrededor de 5.000, 6.000 personas. Esto es un proyecto maravilloso y son esfuerzos que uno hace en pro de la sostenibilidad. ¿Qué más tenemos nosotros? Pues obviamente energías alternativas, energía solar, pues es lo más, digamos que lo más común hoy en día, lo más avanzado. La idea de nosotros es tener una reducción del 36% de nuestro consumo energético, es decir, que el 36% de todo el consumo energético sea a través de energía solar. Entrando ya en productos como tal, pues básicamente yo puedo hacer diseño de productos en cuanto a su vida útil, ¿cierto? Entonces, el ejemplo del metal deck negro, ¿qué es? Es un metal deck que tiene un recubrimiento negro desde fábrica. Entonces, muchos constructores decían, no, es que yo tengo que poner el metal deck que tengo que pintarlo. ¿Eso es qué? Eso es básicamente pintura, transporte de pintura a obra, compuestos orgánicos volátiles en obra, ¿sí? Mano de obra, eso es un pocotón de cosas. Si yo lo puedo hacer desde la planta de manera mucho más controlada, pues lo hago y es lo que hicimos. Y es un metal deck que llega negro y se evita todos esos procesos. Al igual que los perfiles perforados, ¿sí? Normalmente los perfiles, para ponerlos en la cubierta, yo necesito abrirles perforaciones para poderlos amarrar con pernos. Si yo logro entregar un perfil perforado e incluso el galvanizado ni siquiera tiene que ir hasta el taller del fabricante. Es decir, estoy ahorrando el transporte hacia el taller, estoy ahorrando la mano de obra del taller,
¿sí? Todo lo que yo haga en un taller le genera, digamos, un indicador ambiental al producto, porque o lo tengo que pintar, o lo tengo que trabajar, o lo tengo que perforar, toda eso es energía que utilizo. Entonces, estos productos básicamente desde su diseño están pensados para ahorrarse muchas cosas. En cuanto a cubiertas, tengo diferentes tipos de protección de cubiertas, donde yo tengo garantías que van desde los 2 años hasta los 20 años. Y ahí uno se pregunta, oiga, pero espérese un segundito, ¿cómo así? Estamos hablando de vida útil, pero usted me dice que hay productos que duran solo 22 años. ¿Por qué no hace todo de 20 años? Resulta que recordemos que la sostenibilidad no solamente está en un eje, sino está en social, económico y ambiental. Y resulta que parte de la sostenibilidad es desarrollar productos que sean asequibles a la población que no tiene recursos muy altos, ¿cierto? Entonces, si yo hago solamente tejas de 20 años de garantía, pues habrá mucha gente que no las puede pagar. Y esa gente que necesita igual tener una teja sobre su cabeza. Entonces, parte de la sostenibilidad también es pensar en ese público y en que yo necesito desarrollar el mejor producto para que ellos lo puedan pagar. Colores, básicamente aquí pues hablamos del SRI, tenemos una disponibilidad de colores con SRIs altos, el que maneja el término, esto básicamente en resumen es cómo se comporta la reflexión y refracción de la luz y cómo se calienta el material a punta de sol. Entonces, los SRIs altos básicamente lo que hacen es reflejar mucha más luz, entonces hace que el elemento se caliente, hace que el ambiente se caliente menos, hace que haya menos energía para enfriar el espacio, ¿sí? Hace que mejore el tema de isla de calor dentro de una ciudad, es decir, en ese tipo de cosas. Y ya entrando a producto terminado, es decir, no un perfil o un tubo, sino una casa, por ejemplo, pues básicamente lo que uno tiene que pretender ya es hacer diseños que sean mucho más eficientes, como con diseños bioclimáticos. En este caso lo que hicimos fue un diseño de cómo se refrigeraba la casa, de cómo funcionaban las tejas, ¿sí? Esto que hace que no haya necesidad de utilizar enfriadores mecánicos, es decir, aire acondicionado, eso reduce el consumo energético, bueno, eso todo va encadenado en su vida útil, ¿sí? Y en el parte de la de construcción, pues digamos que el acero tiene una ventaja y es que uno puede hacer construcciones pernadas, ¿cierto? Entonces, lo que puede hacer es hacer un diseño completamente pernado. ¿Para qué? Para que en el momento en que haya que deconstruir esto, simplemente sea soltar tornillos y vamos, ¿sí? Entonces, también uno desde el diseño puede entrar en este tipo de cosas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo puedo recorrer todo el ciclo de vida y puedo hacer esfuerzos en todo el ciclo de vida, ¿cierto? Pero ¿dónde debo enfocarme y dónde debo hacer el esfuerzo más grande? Me lo está diciendo la declaración ambiental del producto. Ahí es básicamente donde nosotros estamos enfocados desde la sostenibilidad en hacer. Este era básicamente el cuentico que les quería contar. Son los esfuerzos que estamos haciendo, tiempo súper corto, pero creo que abordé absolutamente todos los caminitos por donde nos podíamos ir. Entonces, en este momento, Carolina, creo que entramos a 15 minutos de preguntas, ¿correcto? Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Qué interesante conocer todo este liderazgo que tiene Acesco en el tema. En el momento en que estabas hablando de, bueno, de la producción de acero en el mundo, nos hicieron una pregunta. Dice, ¿China sí está siguiendo esta tendencia, siendo el mayor productor de acero en el mundo? Sí, de hecho China, se me olvidó comentarlo, pero parte de ese estancamiento en el crecimiento de acero en el mundo también se debe a que en China han cerrado muchísimas plantas de producción de acero, precisamente por no contar con, digamos, estándares eh, de sostenibilidad, por llamarlo de alguna manera. Obviamente, hay muchos que no, ¿cierto? Pero hay muchos que sí. De hecho, si ustedes se dieron cuenta, el primero que aparece ahí, que es el Baosteel, que es el 6% de la producción mundial, está enfocado en eso. Entonces, como todo en la vida, hay empresas que sí y hay empresas que no. La labor que nosotros tenemos desde la sostenibilidad, desde donde estamos parados, como les dije, es seleccionar a esos proveedores que sí e irnos con esos. ¿Para qué? Para que los que no o salgan o tengan que transformarse. Ok. Bueno, ¿nos puedes contar un poquito más acerca del agua que usan para la transformación del acero? O sea, todo este proceso, pues en relación al agua.
Claro, digamos que nosotros, el agua básicamente se utiliza como refrigerante de los procesos. No es solamente agua, sino agua con otros elementos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, los procesos de laminación, los procesos de formación de tubería, el proceso de soldadura, todos esos procesos generan calor. El agua se utiliza como refrigerante, pero vuelve y juega. No es un agua que va completamente pura, digamos, como agua sola. Entonces, al juntarse con otros elementos, pues es un agua que queda contaminada, entre comillas, ¿cierto? Digamos que todos los procesos tienen sus filtros para que el agua salga sin, digamos que sin elementos físicos o pues sin pedacitos de acero o pedacitos de cosas, pero igual tú tienes emulsiones, es decir, el agua está de cierta manera emulsionada con otros elementos, ¿cierto? Entonces, todo el ciclo que nosotros hacemos es tratar de quitarle todos esos elementos que tiene el agua para que al final de fitorremediación el agua salga como un agua apta para poder volverla a utilizar en el proceso o botarla al río, verterla al río, ¿sí? Digamos que ahí hay un tema que podríamos mirar a futuro y es cómo utilizar esa misma agua para otros usos dentro de la planta, es decir, los baños, es decir, los sanitarios y otros usos, ¿sí? Eso se puede hacer. Eh, pero hoy en día realmente solamente la recirculamos para procesos. Ok. Bueno, Ay, por favor, acuérdense de hacerlo en el icono de preguntas y respuestas, que en el chat se me van corriendo los Ajá, comentarios. Em, Sobre cubiertas, hablamos desde el punto de vista de la refrigeración de las viviendas, sí. pues la innovación de las cubiertas. Pero en zonas frías, ¿cómo funciona? ¿En zonas frías? Sí, sí. Ok. Digamos que realmente lo que nosotros nos hemos, digamos que hay dos caminos que tú puedes tomar cuando estás hablando de cubiertas, ¿cierto? Eh, el camino que nosotros hemos analizado siempre ha sido desde el punto de vista del diseño bioclimático de la vivienda, ¿cierto? Es decir, cómo trabaja el flujo de aire dentro de la vivienda. En general, en climas fríos no es tanto la preocupación siempre es en clima caliente porque en clima frío normalmente en Colombia no se acostumbra a tener calefacción, mientras que en clima caliente sí se acostumbra a tener aire acondicionado. Es el que el consumo energético de la vida útil de la vivienda siempre es mayor en Colombia cuando hablamos de clima caliente. En clima frío, realmente digamos que el análisis bioclimático que uno hace no es tan impactante por eso, porque la variación de la temperatura debido a la cubierta no es tan, digamos, no es tan drástica. Ahora, si uno quisiera ir un poco más allá, pues uno tiene unos elementos que puede colocar entre la cubierta del cielo raso como aislamientos que permiten, digamos, mejorar el ambiente al interior de la vivienda, ¿sí? Pero realmente el estudio fuerte que se ha hecho en ese aspecto es para climas cálidos. Ok. Francisco, volviendo a la pregunta anterior, en realidad, la pregunta era el origen del agua, o sea, bueno, ¿de dónde extraen el agua que usan para ese proceso? Uy, con derecho a equivocarme, nosotros Ajá, estamos en una planta que está sobre el río Magdalena. ok, Yo me imagino que esa agua sale de allí, pero no sé por qué. Digamos que al interior del parque hay un tanque de agua y hay un suministro de agua. No estoy seguro si viene del río o viene del acueducto, ¿sí? Pero digamos que esa agua me imagino que como la que recibe uno en la casa. Pero realmente de dónde viene, no sé. Digamos que conozco desde el punto donde está almacenada el agua dentro del parque industrial hacia adelante. ok, gracias. ¿Cómo incluir el usuario final para asegurar la correcta disposición y reingreso de los materiales a la economía circular? No solo el acero, sino los demás elementos que complementan su distribución, empaque, pinturas y demás. Mira, para mí eso es educación, ¿cierto? Es educación y es generar, digamos, concientización de ese impacto que se está dando, ¿sí? Yo desde la producción o desde papel de productor puedo hacer muchos esfuerzos reduciendo el empaque, haciendo empaques que sean mucho más reciclables, pero si yo, por ejemplo, produzco una botella de agua PET,
¿cierto? Que es reciclable, pero el usuario no la recicla, pues estoy fregado. Entonces, para mí eso es mucha educación de qué hacer con esos elementos. Digamos que afortunadamente desde el acero no es tan complejo, porque el acero, o sea, la chatarra de acero vale plata, ¿sí? Y vale harta plata. Entonces, es muy fácil que la gente no deseche una vivienda o deseche un tubo porque ya no le sirve. Tratan de venderlo como chatarra, ¿sí? Entonces, pero digamos que en otros aspectos o en otros ámbitos, yo sí creo que el tema es pura educación. Es contarle a la gente qué está pasando y qué puede pasar con eso. Eh, Hay elementos que demoran 500, 800 años en degradarse. Entonces, cuando uno se pone a pensar de si yo voto esto y vuelvo en 800, bueno, yo no vuelvo, pero digamos que alguien vuelve en 800 años, eso va a estar ahí y va a seguir ahí. Eso es súper impactante. Entonces, creo que el tema es educación. Con el público final es educación. Es Ok, transmitir información. dale. ¿Tienen alguna guía para la construcción de viviendas con elementos de acero pernados? No, nosotros tenemos, digamos, unos diseños de vivienda y construimos unas viviendas pernadas, pero realmente, bueno, desde la universidad en la maestría de estructuras le enseñan Ujú. a uno cómo hacer una vivienda pernada. Es muy, muy similar a lo que es una vivienda con uniones soldadas, pero es un diseño un poquitico diferente. Realmente es un tema bastante, bastante técnico. Entonces ahí sí, ingeniería estructural pura. Ok, bueno, aprovecho tu respuesta para escribirles mi correo electrónico del valle@uninorte.edu.co. Pues si alguien tiene alguna duda sobre la universidad o sobre los posgrados que ofrecemos, lo acabo de compartir en el chat. Con mucho gusto puedo responder sus preguntas. Tengo otra acá. El agua más otros elementos para ayudar a la refrigeración del acero durante dicho proceso. Es viable para otro proceso? Por ejemplo, un tratamiento térmico de temple con agua. Uy, no sé por qué no hacemos ese tipo de tratamientos, pero sí, es decir, nosotros, lo que pasa es que el agua, digamos que se usa dentro de los procesos de asesco, pero no es un uso súper intensivo, ¿sí? Es decir, Ok, nuestros procesos no se basan en la utilización del agua. Sí la necesito para hacer refrigeración de ciertos procesos, ¿sí? ok, ok. Pero realmente no sabría decirte sobre el temple, la verdad no sé, pero al final cuando nosotros pasamos esto por fitorremediación, pues eso sale agua como la que encuentran en el río, o sea, me imagino que sí. Bueno, el señor Eduardo León de Ser Ingeniería, em, bueno, nos manda un mensaje para contactarte, Francisco. Entonces, pues tu correo electrónico está aquí en la presentación. Correcto, Entonces, creo que, bueno, si nos queda alguna pregunta por responder o alguien tiene una consulta adicional, pues te pueden escribir para que ya lo claro puedan que sí, detallar, ¿cierto? claro que Bueno, sí. tengo más preguntas que voy a hacer aquí antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Qué alternativas al acero existe o podría existir para reducir aún más el impacto de los ODS con o sin riesgo de su sustitución? Pues el acero es un material de construcción, o bueno, digamos que en el ámbito en el que nosotros estamos, esa es la construcción. Básicamente, materiales alternativos de construcción, pues hay muchos, ¿cierto? Eh, Creo yo que lo importante es entender cómo es el ciclo de vida de esos materiales a través de la declaración ambiental de producto, ¿sí? Ahí es donde uno puede determinar básicamente si un elemento de construcción, en nuestro caso, pues es mejor, equivalente o peor desde el punto de vista de impacto ambiental eh, para una construcción o para buscar, digamos, el impacto en esos en esos objetivos de desarrollo sostenible. Pero es difícil, pues es difícil porque cada material pues tiene sus características y depende mucho de cómo y para qué lo vas a utilizar. Entonces, generalizar en una respuesta es bien complejo. Ok. ¿Qué vienen desarrollando o pensando para reducir las externalidades provenientes del transporte de productos y respecto a la logística inversa o verde que vienen desarrollando o pensando para dar manejo a empaques y embalajes de los productos? Bueno, no tengo la información exacta, sé que incluso eso por ley hay que hacerlo, es decir, el tema de recolección de embalajes y empaques.
Ujú. Lo que tengo, digamos, en la cabeza es que nosotros a medida que ha pasado el tiempo hemos tratado de cambiar materiales y reducir materiales. ¿Sí? Es decir, cuando tú veías la economía circular, estamos paraditos en reducir, básicamente buscando otros tipos de materiales que sean un poquitico más amigables. Por ejemplo, el suncho, nosotros vemos muchas cosas sunchadas con plástico, ¿cierto? Eso es algo que nosotros estamos trabajando fuertemente y es cómo reemplazar ese suncho plástico por un suncho metálico, ¿sí? Porque el suncho metálico pues es un elemento que puedes reciclar mucho más fácilmente. Ese suncho plástico a veces es bien complicado. Sin embargo, pues eso tiene sus problemitas en ciertos materiales, ¿sí? Pero es algo en lo que hemos trabajado. Entonces, digamos que desde ACESCO lo que hemos trabajado muchísimo es en reducción de esos materiales de empaque y en optimización de materiales de los mismos. Ok. Em, ¿Por qué Acesco no vende acero con mejoramiento en su superficie para evitar la corrosión, como lo exige la legislación colombiana para ciertas estructuras? No entiendo muy bien la pregunta porque el acero galvanizado es un acero con una capa de zinc que lo protege contra la corrosión. Entonces no sé a qué se refiere con mejoramiento para evitar la corrosión. Nosotros vendemos acero galvanizado y vendemos acero metalum. El uno es un recubrimiento de zinc principalmente para protegerlo contra la corrosión en diferentes, digamos, espesores que se miden en gramos dependiendo del sector al que lleguemos, y vendemos Metalum, que es una combinación de aluminio con alguito de zinc para un uso, digamos, diferente, ¿sí? Pero no sé si se refiere a otro tipo de recubrimiento, pero es básicamente lo que hacemos desde ACESCO. Ok, bueno, creo que ya evacuamos todas las preguntas. Aquí en la presentación, bueno, ahora a mí me sale como allá, no, el correo electrónico yo no lo alcanzo a ver. Ajá, No sé si le pase lo mismo ya ahora, a ver, ya, fgranados@acesco.com. correcto. Entonces, listo, son las 2 en punto, hemos acabado. Muchísimas gracias, Francisco, bueno, y a toda la organización ACESCO por compartir sus experiencias en el tema. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y gracias nuevamente a la Cámara Colombiana de Infraestructura, la Sociedad de Ingenieros del Atlántico y Camacol Atlántico por acompañarnos en este evento. Muchísimas Vale, gracias y les deseo un feliz resto de día. gracias. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.